Entonces, si ustedes se preguntan, doctor, ¿cuál es mejor? Da lo mismo, todos son iguales. Es un efecto de clase. Y tienes dosis bajas y dosis altas, pero la hemoglobina 1C es más o menos 0,1% máximo. Entonces, si tienes un paciente con 10, posiblemente tienes que utilizar algo más, y no solamente esto. Importante es la pérdida de peso, ¿no es verdad? Pierden entre 1 y 3 kilogramos. Dosis bajas, dosis altas. Y no hay diferencia en el que ustedes van a utilizar. Da lo mismo, ¿no es verdad? Pero el gran beneficio son los estudios recientes de enfermedad cardiovascular, de protección cardiovascular. Y tenemos que tanto la CANA, el EMPA y el DAPA han demostrado tener un efecto cardiovascular protector. Cada uno de estos estudios, cerca de 10.000 pacientes. Y aquí tú ves con el MACE, lo mismo que hablamos, infarto del cerebro, infarto del corazón y muerte cardiovascular. Tú ves que hay una gran disminución con el EMPA y el CANVAS. El DAPA fue un poquito menos. Pero más que nada fue de diferencia de los pacientes, más que nada. Y nosotros el año pasado, hasta el año pasado decíamos con la Asociación Americana de Diabetes, que era el EMPA y era el mejor. Actualmente, este año decidimos decir que todos son iguales con el efecto cardiovascular protector, todos. Más importante es el efecto a nivel de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva debería ser considerado uno de estos medicamentos, especialmente si tiene diabetes, aunque ahora los cardiólogos lo utilizan como, aunque no hay datos, hay varios estudios en pacientes con y sin diabetes a ver si este medicamento disminuye la insuficiencia cardíaca. Tal vez igualmente es el efecto protector a nivel del riñón. Este medicamento ha sido probado que disminuye, todo este grupo de medicamentos disminuye la proteinuria, disminuye lo que normalmente la fracción de eyección disminuye en las personas con y sin diabetes, previene esa rápida reducción de la fracción de eyección y disminuye el riesgo de que la persona doble la cantidad de creatinina y posiblemente la necesidad por diálisis. Entonces, el efecto cardiorrenal protector es sumamente alto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí están los efectos indeseables y hay un aumento de infecciones en orina. Hay un aumento de infecciones micóticas. Pero esto es fácilmente prevenible. Entonces, si yo le voy a dar un SGLT2 a un varón, le pregunto si tiene circuncisión. Y es circuncidado, no hay problemas de enfermedad micótica. Pero si no es circuncidado, pues tienes que repetirle al paciente que tiene que tener buena higiene, porque así no quiera siempre hay glucosa a nivel de los genitales y la glucosa es un buen medio de cultivo. Y esa es la razón por las infecciones. Ahora, también se ha demostrado que en personas que han tenido amputación previa o lesiones isquémicas o vasculares o de pie diabético, el riesgo de amputación aumenta 20 veces si lo utilizas uno de estos medicamentos. Entonces, no lo deberías utilizar en personas que han tenido previas amputaciones y en personas que tienen un pie diabético o un problema vascular o un problema activo a nivel de estos. Tercero es que nosotros tenemos en nuestra universidad 17 pacientes que se han ingresado con cetoacidosis diabéticas. Y posiblemente en los diabetes tipo 1 aumenta, el diabetes tipo 2 es raro. Pero si tú tienes un paciente que va a ser operado o que no va a comer por 2 o 3 días, posiblemente no lo debes de utilizar porque aumenta el riesgo de cetosis. Aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Y esto lo vemos más que nada en aquellos que van a cirugía gástrica, en los cuales los pones en dieta hipocalórica por varios días y no comen por varios días. Nosotros paramos estos medicamentos por lo menos 3 días antes de la cirugía para prevenir la cetoacidosis. Y finalmente, uno de estos medicamentos produjo un aumento de fracturas, lo cual está en estudio actualmente. El problema fundamental es el costo. En los Estados Unidos cuestan entre $300 y $450 al mes. Entonces, no sé cuánto cuesta aquí en el Ecuador, pero esta es una limitación significativa.
Ayer presenté esta diapositiva y yo creo que esto fue lo que hicimos hace 2 años, ¿no es verdad? Fue publicado en enero del 2018. Que tú comienzas siempre con metformina. Siempre. Es bueno, es barato, es $4, efecto. Nadie va a mejorar esto. Y segundo, 3 meses después, si tu objetivo no está ahí, tú vas a preguntar, ¿tiene mi paciente enfermedad arteriosclerótica vascular? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, utiliza lo que tú quieras. Pero si la respuesta es sí, debes de considerar el uso de un SGLT2 o un GLP-1. Entonces, ¿cuándo utilizas uno o el otro? Si tienes enfermedad isquémica, GLP-1. Si tienes insuficiencia cardíaca, SGLT2. Siempre y cuando lo puedas comprar, ¿no es verdad? Y yo creo que si una persona actual tiene un infarto, historia de infarto agudo del miocardio, no está controlado, no utilizar uno de estos medicamentos es mala práctica. Porque la evidencia es clara con el efecto cardioprotector y cardiorrenal protector de estos pacientes. Entonces, todo el mundo debería estar, ¿no es verdad? Bueno, lamentablemente esto es el problema. Costo. Metformina cuesta $2 promedio en los Estados Unidos. Las sulfonilureas, menos de $5. El TCD, menos de $5. Pero tú ves aquí el DPP-4. Muchas personas dicen que los DPP-4 son un placebo carísimo, ¿no es verdad? Es 0.5 disminución de hemoglobina C, $400 al mes. Dame algo mejor. El GLP-1 actúa sumamente bien, pero es sumamente caro. Lo mismo es el GLT2, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que deberíamos bajar los costos de alguna forma. Algún día se hacen genéricos. La otra cosa es que esto es lo que la Asociación Americana de Diabetes sugiere, ¿no es verdad? 32% de mis pacientes no tienen seguros. Entonces lo comenzamos con metformina, sulfonilureas y TCDs. Y yo sí creo que las sulfonilureas deben de ser utilizadas cuando tú seleccionas a los pacientes. Si tienes un gordo con función renal normal, no te preocupes, dale. Pero si tienes un viejo con enfermedad renal, por favor ten cuidado. O si tienes una enfermedad activa cardiovascular. Las TCDs, 1 de cada 3 personas con diabetes tomaba una TCD hace 15 años. 1 persona de cada 3. Actualmente es menos del 5%. Actúa bien, pero tiene muchos efectos indeseables. Y si lo vas a utilizar, trata de utilizar 15 miligramos. Y muchas veces hasta menos de 15 miligramos partiendo las pastillas, porque 15 miligramos actúa bien para la mayor cantidad de personas y nunca utilizar más de 30 miligramos al día. Entonces, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer o decirles el día de hoy? Primero, todos los medicamentos de diabetes funcionan y debe de considerar el medicamento siempre metformina. Y segundo, vas a tener otros tipos de medicamentos que hay muchísimo en el mercado. Y lo que vamos a hacer es, como juegas al Lego, ¿no es verdad? You build in block, ¿no es verdad? Aumentas en bloques. Nunca parar un medicamento para utilizar otro, a no ser que haya efectos indeseables. Tú agregas otro. Entonces, y vas a agregar un medicamento que tiene diferentes mecanismos de acción. Y el dinero, ¿no es verdad? Entonces, metformina actúa en el hígado. Si eso no es suficiente, le das una sulfonilurea que aumenta la secreción de insulina. Si eso no es suficiente, le das una TCD que aumenta la sensibilidad a la insulina. Si eso no es suficiente, le das un GLT2 que bota azúcar en orina, o un GLP-1 que tiene diferentes mecanismos de acción, o un DPP-4. Todos los medicamentos actúan, todos. Entonces voy a la clínica 3 días a la semana y tengo siempre residentes y fellows, y a los estudiantes les pregunto, ¿cuál tú crees que? Y se ponen a pensar cuál es el mejor, todos actúan. Pero otra cosa que es fundamental para nosotros los médicos que vemos pacientes con diabetes es que todos van a fallar. La metformina actúa bien por 3 años, 5 años, pero si tú ves en el UKPDS metformina, después de 3, 6, 9, todos lamentablemente falla. Y no es que falla porque el paciente no se cuida,
Es sencillamente la historia natural de la enfermedad que el páncreas no produce suficiente insulina. La sulfonilurea es igual. Actúan muy bien, pero van a fallar. Después de 3 años, 5 años, es muy difícil que la sulfonilurea siga haciendo un buen papel. La otra cosa es que el balance ha sido seguridad y efectividad, ¿no es verdad? Seguridad, efectividad. Si tú me preguntas, es mucho mejor seguridad. El ACP, el Colegio de Médicos de los Estados Unidos dice 7 a 8, o sea que... Pero seguridad es esto. Y ahora actualmente tenemos muchos estudios que han demostrado que hay seguridad cardiovascular con el uso de GLP-1, SGLT2 en estos pacientes. Ups. Yo le agradezco y no sé si después va a haber preguntas, pero muchísimas gracias. Agradecemos la conferencia del doctor Umpierre. Las preguntas, digo nuevamente, serán luego de las mesas que tendremos en la tarde de controversias. Los invitamos a que pasen para un break y les recordamos nuevamente que el día de mañana, al finalizar las jornadas, habrá sorteos de libros, unos mandiles y unos scrubs que nos han donado y otras sorpresas más que tenemos para ustedes.